Pero bueno, ¿dónde estamos hoy? Estamos... Es que no sé dónde estamos. Hoy estamos... ¡Empapados! ¡Empapados! Pero además estamos en la fervenza de Ribasieira, aquí muy cerquita de Noia. Ahí la tenéis. Os queríamos contar lo que nos pasó la semana pasada y el porqué de por qué no hubo vídeo. Sí, porque la verdad que vamos a empezar el año muy comprometidos con un vídeo cada semana y a la primera de cambio, ¡pum!, Mal. fallamos. Vale. Mira, la primera semana, espejo y tu cúpula. La segunda, ¿qué pasó? Un drama, mira, os vamos a dejar aquí unos clips para que lo veáis, porque la semana pasada efectivamente sí salimos a grabar, No, y era un videazo, ¿eh? pero nos vinimos abajo, pasó una desgracia. Que se queja de que hace mucho viento. Joder. ¿Sabes lo que tira esto, no? No tengo mucha fe, ¿eh? Yo sí. ¿Dónde está el dron? Que no está. Bueno, está, bro. Joder. Buscando el dron. Que hace un viento impresionante. Upa. Oh. Joder, la operación de rescate, ¿eh? A ver. Buah, me estoy arrepintiendo, ¿eh? Ah. No. El dron. Buah, está haciendo todo mal, ¿eh? Me está dando la bajona. Estuvimos buscándolo casi 2 horas, al final desistimos. Se nos fue el día. Y nada, ya con la bajona dijimos, vámonos a casa, Sí. nos hacemos una pizza y ya no estábamos para grabar. Esta semana esperamos que las cosas vayan mejor, objetivo, Tener que no un haya videazo. ningún drama, que no nos cueste dinero la salida. Como podéis ver desde la última vez ya hemos arreglado todo. Yo mi cúpula, Yo tengo el aquí espejo ahí que no se ve. el espejo también. Le saqué la pieza lo que se había arreglamos. rota. ¿Cuál es el plan para el día de hoy? Bueno, vamos a enseñaros la cascada, que ya la hemos enseñado. Fervenza. La fervenza. Estás en Galicia, es una fervenza. Perdón. Vale. Un mirador. Sí, Espectacular el mirador. espectacular. Sí. Y unas dunas. Unas dunas. Unas dunas. Que yo con este tiempo no sé cómo estarán. Vamos camino a uno de los miradores más bonitos de Galicia. ¿Qué se oye por ahí? No sé. Deja de ¿No es limpiar mi como, cámara. como un pitido? Sí. Qué Como mal un tren, rollo, ¿no? parece, ¿no? Ostras, mira, es que ahí hay un molino. Ah, era Claro. eso el ruido que se oía, Sí. claro. Parece que nos adentramos al inframundo, ¿eh? Wow, aquí hay un charcazo histórico. Epa, mira, otro pasito holandés. Explícales, Cuéntanos va, un- ¿qué es esto? Mira, pues un paso holandés, uy, cómo sonó. Es una medida de contención del ganado para que las vacas y todo eso no se escapen, porque les da miedo meter ahí la pata. Piensan que se van para abajo y entonces no tienes que poner una valla, lo cual a los coches y a las motos nos hace la vida más fácil porque no hay que bajarse para abrirla. Sí. Y para igual a las vacas. La verdad es que yo la primera vez que lo vi, me pasé acojonado, ¿eh? Sí. Uy. Joder. Parece una escena de una película. Sí, la que morimos, ¿eh? Sí. Dos rubias muy traviesas. No, no pares, hijo de Sí, sí, puta. yo me he sentado, ¿eh? Yo me he sentado. Yo me he sentado. Yo me he sentado. Yo me he sentado. Sí, casi te llevo. Te adelanto, vale. Sí, sí. Por mí no hay problema, ¿eh? Yo me he acojonado, ¿eh? No te voy a... No, tío, pero no puedes frenar así de la nada, tanto no tenía nada. Bueno, para ti. Para, ¿qué te pasa? Ay. Mira, ahí se ve una luz.
¿Qué estará viviendo este hombre, no? Ay. Vale, ya está. Ya está. Y no me he caído, ¿eh? Eso da puntos. ¿No se escuchará? Hola. Hola. Yo te he escuchado todo el rato, ¿eh? Uy. ¿Qué tal? ¿Divertido? No. Opa, las vacas flipan, ¿eh? Ostras, mira, ¿eso qué es? Un burro, ¿no? No, un caballo. Sí, dos. Con una tenere. Cuidado, cuidado. Cuidado. Como huele Es un a caca. caballo. Es un caballito, ¿eh? Sí. Uy, no lo asustes. Despacito. ¡Ey, mira! ¡Ay! Un ternerillo. Mira el ternerillo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Igual Sí. por aquí. Tiene buena pinta, ¿eh? Hay que subir este trocito. Y a ver si podemos grabar, porque creo que se ve toda la ría por los dos lados. Yo creo que las vistas van a ser espectaculares. Hostia, qué mato. ¿Quién vivirá aquí? Vamos a llamar a la puerta. Sí, señor, tenemos Uber Eats. Bueno, qué pedazo de vistas, la verdad, ¿eh? Qué suerte de día. Ay, no. Día bastante para el olvido, accidentado. A ver, ¿qué problema hemos tenido? Me caí. Ay. No lleva las gafas, las otras, las de moto, porque estaban súper empañadas. Sí. ¿Ah, sí? ¿Tengo que ir? ¡Que no! ¡Qué broma! Ay. ¡Qué broma! Nos encontramos las gafas por el suelo. Bueno, qué viento. A ver, pruébatelas tú. ¿Qué tal? Yo no veo nada. Yo tampoco, pero seguro que estás guapo. Guapísimo. Bueno, la idea del mirador, terrible, como el día que hacía. Menos 3 Entonces, nos vamos ahora a bajar a las dunas, a la costa. La verdad, el día no tiene pinta de que esté mejor por allí, pero vamos a ver si rascamos algo. Ahora nos vemos. En las dunas de Corrubedo. Dunas de Corrubedo son las dunas más grandes de toda Galicia. ¿Cuánto mide de largo? 1 kilómetro. 1 kilómetro de largo, 20 metros de alto y es un parque natural protegido. Separa el mar de agua salada, bueno, obviamente, ¿no? Con un lago de agua dulce y viven unas 3.000 tipos de especies de aves, Y más de 240 tipos diferentes de plantas. Sí. Había una época en la que se podía subir a la duna y te podías tirar y venir a jugar aquí, pero eso la estaba degradando y se prohibió. Se prohibió el acceso. Entonces ahora por aquí solo se puede pasear por la pasarela esta, pero está prohibido subirse para proteger el hábitat. ¿Qué tal el día de hoy? Dadme un balance. Balance del día, no se nos han roto las motos, yo eso ya lo considero un éxito. Sí. A ti se te rompieron las gafas, pero bueno, da igual. Sí. Usas lentillas a partir de ahora. Las gafas estaban chulas, además eran progresivas, eran caras. Sí. ¿Qué más? No hemos perdido nada, otro éxito. El dron nuevo está funcionando muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sí, muchas gracias por vernos. Un saludo. Y la semana que viene, a ver cómo va la cosa. Sí. No prometemos nada. Chao. Chao.